Buenas noches, que el Señor les bendiga, que estén teniendo un lindo tiempo el día de hoy. Vamos a entrar a nuestro estudio del día de hoy, que se trata de conocer a Jesús por sus nombres, la segunda parte, Jesús en el Antiguo Testamento. Pero antes de iniciar con nuestro estudio del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos por este medio para escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, revele tu palabra en nuestros corazones, Señor, la establezca en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor, y que también tu Espíritu Santo a través de tu palabra destruya toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo, Señor. Y te pedimos también, Padre, que esta palabra bendiga nuestros corazones y ministre en el punto exacto de nuestra necesidad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, además de darte gracias por la semilla que vas a sembrar en nuestros corazones, que producirá resultados y frutos de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, continuando con nuestro estudio que iniciamos el día de ayer acerca de conociendo a Jesús por sus nombres. El día de hoy vamos a tocar la segunda parte, o vamos a compartir de la segunda parte, y trata de Jesús en el Antiguo Testamento. Muchas personas piensan que Jesús solo comienza a operar o actuar en el en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hasta que Jesús se hace hombre. Sin embargo, Jesús como Dios en el Antiguo Testamento también está en actividad. De hecho, Jesús está en actividad desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Ayer compartimos introduciendo el tema acerca de la importancia de los nombres y por qué es importante conocer los nombres de Jesús, porque sus nombres nos dan cualidades, características y operaciones que bendicen nuestras vidas, por un lado, y por el otro lado vimos que la revelación de Jesús se da gradualmente a través de todas las escrituras, comenzando en Génesis y terminando en Apocalipsis, y podemos distinguir 4 etapas en esa revelación progresiva de Jesús, y es la primera etapa, Jesús en el Antiguo Testamento; la segunda etapa, Jesús en los Evangelios; la tercera, Jesús en las epístolas; y la cuarta, Jesús en el Apocalipsis. Así que hoy vamos a entrar en esa primera etapa de Jesús revelado en el Antiguo Testamento. Para comenzar, la primera revelación de Cristo Jesús la encontramos como el Verbo creador de Dios en Génesis capítulo 1, versículo número 3. La palabra dice en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Por Juan capítulo 1, versículo 1, y por Juan capítulo 1, versículo 14, conocemos que la palabra de Dios, el verbo de Dios, es el Señor Jesucristo. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y en Juan 1:14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Por lo tanto, Jesús y la palabra de Dios son la misma persona. Y en cuanto al verbo creador de Dios, en Génesis 1:3 vemos que él nos habla, primero que nada, todo lo que Dios creó, lo creó a través de su palabra. Encontramos en el libro de Génesis por lo menos 8 hechos creativos de Dios, y todos ellos los fueron a través de su palabra. Y esto nos habla de primero que nada, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Nos habla de la indisolubilidad y la unidad de Dios con el Hijo, con su palabra, y esto lo vemos a través de toda la Biblia.
Dios y su palabra íntimamente unidos. De hecho, en Juan capítulo 17, Jesús manifiesta muy claramente que el Padre y Él son uno. El Padre y su palabra son uno. Por el otro lado, la otra cosa que nos enseña el que Jesús sea el verbo de Dios, que Jesús sea la palabra de Dios, nos habla del poder, del tremendo poder creativo de la palabra, que hace todo aquello que la palabra indica. De hecho, incluso la palabra de Dios nos recuerda que la palabra da vida incluso a los muertos. Por la palabra Jesús resucitó a Lázaro, por la palabra Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. O sea, la palabra tiene la característica de que vivifica, la palabra da vida, porque Jesús es el pan de vida. Y la palabra de Dios nos recuerda también en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra da vida, la palabra fortalece, la palabra nutre, la palabra alimenta nuestra vida espiritual, y es una palabra poderosa, es una palabra creativa, es una palabra infalible. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Por lo tanto, nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos alimenta, nos sustenta. En segundo lugar, por el poder creativo de la palabra. Cuando confesamos la palabra, cuando hablamos la palabra de Dios, estamos hablando vida, porque la palabra es vida. Y recordemos lo que dice Proverbios 18, versículo 20 al 21. Que el poder, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama se saciará de sus frutos. Si hablamos palabras que no son palabras de Dios, entonces estamos hablando muerte. Pero si hablamos la palabra de Dios es vida, y estaremos creando esa vida que la palabra de Dios manifiesta. Entonces, en los diferentes aspectos en los que la manifiesta, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nueva criatura soy porque estoy en Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si nosotros confesamos esa palabra, estamos desatando el poder creativo de la palabra en nuestras vidas, y si la hablamos sobre otras personas, estamos desatando el poder creativo de la palabra de Dios en esas personas. El poder creativo de la palabra es, no voy a decir que increíble, pero es infinito, es superior a todo lo que usted y yo nos podemos imaginar. Recordemos que por la palabra de Dios, Dios creó todas las cosas que existen en el universo. Y si Dios creó todas las cosas que existen en el universo, Dios va a crear cualquier cosa que usted y yo requiramos, necesitemos en nuestra vida. Todo lo que existe, todo lo que hoy es, fue creado por la palabra. Y fue creado de dos formas: o Dios lo hizo en Génesis 1, o Dios puso la semilla de lo que iba a ser hecho posteriormente en los materiales que creó en Génesis 1:1, y en la mente del hombre, que también lo creó en Génesis 1:1. O sea, todo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Que si bien es la más pequeña de las semillas, cuando crece se convierte en un árbol gigantesco. Entonces la palabra así actúa. La palabra es como una semilla de mostaza que el Señor la envía, y produce a la larga produce el fruto que la palabra de Dios dice. De hecho, en el Salmo 119, en el versículo, permítame, le voy a decir, en el Salmo 119, en el Salmo 107 y versículo 20, la palabra de Dios dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina.
Y eso es el poder creativo de la palabra de Dios. Cuando Dios envía su palabra, va a suceder lo que su palabra dice. Y cuando nosotros confesamos la palabra, estamos desatando ese inmenso poder de la palabra en nuestras vidas y en las vidas de otros. Entonces, el que Jesús sea la palabra de Dios, y la palabra está revelada a partir de Génesis 1:1, de Génesis 1:3, cuando Dios comenzó sus actos creativos y comenzó a hablar para crear todo lo que estaba. Eso nos habla de, como ya mencioné, la indisolubilidad del Padre y el Hijo son uno, porque la palabra es una con aquel que pronuncia la palabra. Y si la palabra es Cristo, es uno con el que la pronuncia, que es el Padre. Número 1. Número 2, nos habla del poder creativo de la palabra, que hace todo aquello que indica. Número 3, también nos habla de la disponibilidad a nuestro favor del poder de la palabra de Dios para obrar en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida. Por ello es importante que usted y yo nos llenemos de la palabra de Dios y expresemos la palabra de Dios en medio de todas las circunstancias de nuestra vida, porque es la palabra la que va a dar vida a esas circunstancias para que obren a nuestro favor, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran a favor de los que amamos a Dios. Entonces, esa palabra está siempre disponible, pero no solo debe estar en el libro, debe estar en nuestro corazón. Recordemos que la palabra de Dios dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra en el libro no nos sirve de nada. La letra en el corazón, la palabra en el corazón es la que va a bendecir nuestras vidas. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra. Mire, yo no me voy a cansar y a veces hasta me faltan las palabras para hacerle ver la importancia que es que usted y yo seamos llenos de la palabra de Dios. A nosotros nos conviene, hoy más que nunca, cuando las circunstancias están tan negativas en el mundo, cuando vemos tantas cosas que están pasando en el mundo y que nos pueden afectar, y es un contrasentido o una paradoja que cuando el mundo está tan malo, usted y yo tenemos a nuestra disponibilidad cualquier cantidad de la palabra de Dios, pero no vamos a la palabra de Dios. Muchos no van a la palabra de Dios, no buscan la palabra de Dios, no meditan, no la estudian, no la conocen, se conforman con unos cuantos versículos, cuando toda la palabra bendice nuestras vidas. Por ejemplo, como ya le mencioné en el Salmo 107, versículo 20, la palabra sana y libra de la ruina. En Juan 8, 31 y 32, Jesús nos dice que conoceremos la verdad, y la verdad es la palabra, y la verdad nos hará libres, y de esa manera seremos también sus discípulos. Por el otro lado, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2, la palabra nos enseña que la palabra edifica, la palabra exhorta, la palabra consuela. La palabra nos confronta para enderezar nuestros caminos. El Salmo 119, 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. La palabra en 2 de Timoteo 3:16 y 3:17 nos enseña que es útil para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir y para prepararnos para toda buena obra. Por el otro lado, la palabra también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y del espíritu, para que podamos discernir lo que es del espíritu, caminar en lo que es del espíritu y entonces cosechar vida eterna. La palabra también nos dirige en el Salmo 119, 105, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, y es nuestra guía
para que nuestro pie no tropiece, para que nos vaya bien en la vida, para que veamos bien el camino por el cual andamos y andemos en el camino de las bendiciones del Señor. Por el otro lado, también la palabra limpia nuestro caminar. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y por el otro lado, el Salmo 119, versículo 2, nos habla que bienaventurados son los que guardan su palabra. Mire, la palabra es extremadamente importante en la vida del creyente. Recordemos que la palabra es Cristo. En primer lugar, usted y yo somos salvos por Cristo, por la palabra. Usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo, por la palabra y por el Espíritu. Usted y yo tenemos una nueva naturaleza en Cristo, por la palabra, por el Espíritu. Entonces, toda la vida y crecemos por la palabra. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos llenos de la palabra de Dios. No a que solo tengamos conocimiento de unos pasajes de la palabra, de algunos versículos de la palabra, sino que nosotros nos dice, la palabra de Dios nos exhorta a alimentarnos de ella, a meditar en ella de día y de noche, a escribirla, a repetirla, a compartirla con otros, a atesorarla en nuestro corazón, a ponerla por obra, a repetirla, a escucharla, en fin. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 1, versículos 2 y 3, que tengamos en la ley de Jehová nuestra delicia y en la palabra de Dios nuestra delicia, y que meditemos en ella de día y de noche. Entonces vamos a ser apartados del camino de los pecadores y además de ello vamos a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hagamos prosperará. O sea, la palabra nos lleva a prosperar, la palabra nos dirige a la prosperidad, nos orienta a la prosperidad. La palabra nos enriquece todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos ser diligentes en cuanto a escudriñar la palabra. Jesús dice, escudriñen las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. ¿Y eso qué significa? Nuestra calidad de vida va a ir en función directa de cuánta palabra usted y yo atesoremos en nuestro corazón y cuánta palabra pongamos por obra. Entonces necesitamos, la palabra de Dios es una necesidad y es una necesidad todavía mayor cuando entendemos el poder de la palabra, el poder creativo de la palabra y todos los beneficios de la palabra. En la Biblia, el Salmo 119 es prácticamente el centro de toda la Escritura y el Salmo 119 es es el capítulo más grande de la Biblia. Tiene 150 capítulos. El libro de Salmos tiene 150 capítulos, pero el Salmo 119 es el capítulo más grande de la Biblia también y tiene 176 versículos. ¿Y sabe qué? ¿A qué está enfocado todo el Salmo 119? Está enfocado a los beneficios de la palabra y está enfocado a las bendiciones, a la actitud que nosotros necesitamos tener en cuanto a la palabra. De hecho, el Salmo 119:1 comienza de esta forma. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en su camino. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí lo que nos está hablando es que es sumamente dichoso aquel que guarda, que atesora y que pone por obra la palabra de Dios. Lo aparta de la iniquidad y por el otro lado lo llena de bendiciones. Ese es Jesús revelado a través del Antiguo Testamento en la palabra de Dios. Jesús como la palabra de Dios. Recordemos, la palabra de Dios es Jesús. Y si yo amo a Jesús, debería amar la palabra.
porque Jesús y la palabra son lo mismo. Si yo digo que amo a Jesús, pero no amo su palabra, entonces no estoy hablando verdad, porque la palabra es Jesús. Y notemos algo, y lo quiero repetir, aunque ya lo mencioné hace un momento. Colosenses 1:27 dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué es la esperanza y qué es la gloria? Es la plenitud de Dios, la plenitud de la vida de Dios en nosotros. Y eso depende de la palabra. Es importante, necesario de que nos activemos cada vez más en cuanto a buscar la palabra, a escudriñar la palabra, no solamente leerla. La palabra no nos dice que solamente la leamos, nos dice que la escudriñemos, que la estudiemos, que la meditemos, que en ella tengamos nuestra delicia, por todas las bendiciones que implica la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que esa es la primera revelación que encontramos de Jesús en la palabra, en la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 3. Hay otra revelación de Jesús en el Antiguo Testamento, y es que Jesús es la sabiduría de Dios. No solamente es la palabra de Dios, sino que es la sabiduría de Dios. ¿Y qué significa la sabiduría? La sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, Jesús nos da la sabiduría a nosotros, pero esa sabiduría es para que usted y yo pongamos por obra la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos que la sabiduría de Dios es una revelación de Jesús en el Antiguo Testamento? Déjeme leerle Proverbios capítulo 8, versículos del 22 al 31. Dice la palabra: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Notemos dos cosas. No voy a hacer mucho señalamiento respecto a este versículo en cuanto a que nos manifiesta Jesús, pero solo quiero señalar algunas cosas. Dice en el versículo 23, primeramente dice: Jehová me poseía en el principio, y ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, era antes de que Dios comenzara a crear cualquier cosa. ¿Y quiénes eran los que estaban con Dios, o qué era lo que estaba con Dios cuando Dios, antes de que Dios comenzara el mundo? Eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia de que Jesús es también la sabiduría de Dios es que eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Quién es un príncipe? Es un hijo del rey. ¿Quién es el rey? Es Dios. Por lo tanto, el principado le corresponde al Hijo de Dios. Y si la sabiduría se identifica con el principado, es porque la sabiduría se está identificando con Jesús. Por el otro lado, dice también la palabra que se regocija en la parte habitable de su tierra, y sus delicias son con los hijos de los hombres. ¿Y qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? Dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y el Espíritu de Dios es también el Espíritu de Cristo. Y ese anhelo también significa no solo el deseo de estar
con nosotros, sino también el deseo de experimentar esa delicia de la comunión con nosotros. De hecho, la palabra en Cantares, capítulo 2, versículo 14, el novio que representa a Cristo le dice a su iglesia, a los creyentes, les dice que le mostremos nuestro rostro, que le oigamos, que dejemos que Él oiga nuestra voz, porque nuestra voz le parece hermosa y nuestro aspecto también, y eso es un anhelo, y es también la expresión de una delicia que Él tiene con cada uno de nosotros. Y este pasaje de Proverbios 8:22 al 31 se refiere a la sabiduría, pero como ya vimos en los 2 o 3 pasajes de o 3 versículos de este pasaje, está identificando la sabiduría con Cristo. Así que Jesús no es solo la palabra de Dios, sino Jesús es también la sabiduría de Dios. ¿Y sabe qué? Tanto la palabra como la sabiduría están disponibles para usted y para mí, porque Cristo está disponible para cada uno de nosotros. Cristo quiere morar en nuestros corazones. Si ya somos creyentes, Cristo mora en nuestros corazones. Entonces tenemos a nuestra disposición el poder de la palabra y la sabiduría de Dios. Tenemos a nuestra disposición la creatividad de Dios a través de la palabra. Tenemos a nuestro favor esa palabra que es la espada del Espíritu, que nos ayuda para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que nos expresa además todo el amor, toda la aceptación, toda la bendición, toda la bondad, la magnificencia de Dios. Y eso está disponible para nosotros a través de la palabra, a través de Cristo, que es la palabra. Entonces necesitamos retomar, si ya lo tenemos, qué bueno, pero si no lo tenemos, necesitamos retomar ese hambre por la palabra. Recordemos que la palabra es alimento, nuestro espíritu anhela la palabra. El problema es que muchas veces nosotros vivimos más por las demandas de nuestro cuerpo físico que por las demandas del espíritu. Pero el espíritu anhela cada día más de la palabra de Dios, como dice el salmista, mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando está diciendo eso, está diciendo no solo que clama por la presencia de Dios, sino que también por su palabra. ¿Por qué? Porque el mismo salmista dice que la palabra de Dios para él es como miel en los labios. Y es lo que dice también en el Salmo 1, que tengamos en la palabra de Dios nuestra delicia. Porque la palabra de Dios es una delicia. Además, la palabra de Dios, como ya vimos, y la sabiduría de Dios, como ya vimos, nos produce vida, sanidad, liberación, dicha, restaura nuestras vidas, nos sana, etcétera. Y la sabiduría, la palabra de Dios y la sabiduría de Dios van unidas. ¿Por qué razón? Porque la palabra es la palabra de Dios y la sabiduría es guardar, obedecer, poner por obra la palabra de Dios. Y todo ello es Cristo, y Cristo mora en nosotros, y usted y yo estamos en Cristo. Por lo tanto, si usted y yo hacemos lo que la palabra de Dios dice que hagamos, que es tener en la ley de Jehová nuestra delicia y llenarnos de la palabra de Dios, nos va a ir bien en la vida. Vamos a ser bienaventurados, como lo dice el Salmo 119, versículos 1 y 2 que leí anteriormente. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan su palabra y con todo el corazón le buscan. Así que le animo, si usted ya está buscando de la palabra de Dios, podemos buscar más de la palabra de Dios. Y si no lo está haciendo, es tiempo de comenzar a hacerlo para poder mantenernos firmes en medio del día malo. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice la palabra que nos fortalezcamos en el Señor, en la palabra y en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo. ¿Para qué?
para poder deshacer todas las artimañas del diablo en nuestra contra y permanecer firmes en el día malo. Luego, tenemos una tercera revelación de Jesús en el Antiguo Testamento, y es la revelación de Jesús como el ángel de Jehová. Y esto lo encontramos en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 16, versículo 10, dice la palabra: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Los ángeles no tienen poder. Los ángeles son nada más mensajeros de lo que Dios dice. Y cuando actúan como mensajeros de lo que Dios dice, no actúan en nombre personal, sino claramente hacen entender que Dios los envió. Pero aquí si vemos, el ángel de Jehová está diciendo: yo te multiplicaré. En ese pasaje dice: yo multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. El único que tiene ese poder es el poder de Dios. Por lo tanto, el ángel de Jehová es Dios, y como Dios representa al Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. En Números 22:35 también dice: y el ángel de Jehová le dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. No dice la palabra que Jehová te diga, es la palabra que yo te diga. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es Dios, es la persona de Cristo. En Jueces, capítulo 2, versículo 1 dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Si el ángel de Jehová está hablando otra vez acá, está hablando en términos personales, como que si él es Dios. Dice: yo os saqué de Egipto. ¿Quién sacó de Egipto a Israel? Dios. Y si el ángel de Jehová fuera Dios mismo, el Padre, diría: yo soy Dios, yo soy Jehová, no diría el ángel de Jehová. La palabra el ángel de Jehová se refiere a Cristo. Cuando encontramos, cuando los ángeles de Dios hablan, siempre aclaran que ellos son solo los mensajeros de un mensaje que no es propio. Pero cuando se trata del ángel de Jehová, él se apropia del mensaje como si fuera Dios. Él es su hijo, el enviado. De hecho, ángelos significa, la palabra ángeles viene de la palabra ángelos, y la palabra ángelos significa mensajero. Y mensajero quiere decir uno que habla por Dios. Pero aquí este mensajero está hablando como si fuera Dios mismo. Por lo tanto, es Cristo, porque recuerden que habla. ¿Y quién es el que, y cuando Dios habla su palabra, y su palabra es Cristo? Así que el ángel de Jehová se refiere a Cristo. Ahí vemos, estas son las llamadas cristofanías, y las cristofanías son las manifestaciones del Cristo preencarnado, del Cristo antes de encarnarse, de despojarse de su gloria y hacerse un hombre, y como hombre siervo, de lo cual nos habla la palabra en Filipenses capítulo número 2. Luego, otra evidencia de que el ángel de Jehová se refiere a Cristo la encontramos en Jueces, en el capítulo 13. Versículo 18 dice: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y si vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, que se refiere a Jesús, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y notemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Entonces, un hijo de Dios. El ángel de Jehová es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su nombre es admirable. Y admirable es un nombre que también se da a sí mismo el ángel de Jehová.
En Génesis capítulo 22, versículo del 15 al 18, también tenemos otra manifestación del ángel de Jehová. Y dice la palabra, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, notemos, mire, otra vez hablando en términos personales, por sí mismo, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién fue el que habló? El ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová habló en términos personales, es en términos de sí mismo. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios es Dios. Entonces hemos visto tres manifestaciones muy claras, tres revelaciones muy claras acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Para qué nos sirven? Ya vimos que la revelación de Cristo como la palabra nos habla del poder creativo de la palabra, y si ese poder, si nosotros pronunciamos la palabra de Dios, entonces esa palabra ese pronunciamiento va a desatar el poder de la palabra en nuestras vidas para dar vida, sanidad, liberación, restauración, etcétera. En segundo lugar, si nosotros ponemos la palabra, el hecho de que Jesús sea la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios sea mejor que todas las riquezas, etcétera, etcétera, que dice la palabra a lo largo de Proverbios refiriéndose a la sabiduría. Eso implica que la palabra de Dios va a bendecir nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, cuando hablamos la palabra de Dios va a producir bendición. No solo va a crear lo que la palabra de Dios dice, sino va a producir bendición en nuestras vidas. Y tanto el poder de la palabra o la palabra como la sabiduría que son Dios nos manifiestan también, y hablo de la sabiduría divina, no de la sabiduría humana, de la sabiduría que viene de Dios, de la sabiduría que viene por poner por obra la palabra de Dios, y esa sabiduría desata sobre nuestras vidas bendición. Jesús comenzando porque Jesús es una bendición en nuestras vidas. Jesús nos salva. La mayor bendición que una persona puede recibir en su vida no es la sanidad, no es la prosperidad, no es la liberación, etcétera, que son bendiciones y son grandes bendiciones. Pero la mayor bendición que usted y yo tenemos es que hemos reconocido el señorío de Cristo, y al reconocer el señorío de Cristo hemos sido perdonados nuestros pecados, nuestro destino ha cambiado de la muerte eterna a la vida eterna. Y esa vida eterna es vida plena, absoluta, vida perfecta, vida eterna. Es el cumplimiento de todos los anhelos y los deseos de nuestro corazón, pero multiplicado por 1,000,000. Nosotros ni nos imaginamos lo que implica la plenitud de la vida eterna que vamos a vivir. Y ese es el mayor regalo, y ese mayor regalo nos viene por Cristo, a través de su palabra, a través de vivir en su sabiduría. Todas esas bendiciones vamos a disfrutarlas plenamente en la eternidad. Y el que sea el ángel de Jehová nos reafirma lo que hemos hablado acerca del poder de la palabra, el poder que hay en la palabra, el poder que hay en Cristo. El ángel de Jehová es en realidad el ángel de los ángeles, es el príncipe de los ejércitos de Dios, como el Hijo de Dios es el príncipe de sus ejércitos, es quien tiene a su cargo todos los ángeles en el reino de Dios. Y los ángeles son millares de millares, eso significa que hay
un día me puse a hacer una cuenta mínima y resulta que hay alrededor de unos 150 ángeles por cada uno de nosotros, mientras que demonios hay solo lo más 50 por cada uno. ¿Y los ángeles qué son? Son ángeles protectores. ¿Y quién manda a esos ángeles? Están a cargo de Jesús. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Porque ellos obran, los ángeles obran bajo las órdenes de Jesús, guardándonos a cada uno de nosotros, porque el ángel de Jehová es nuestro guardador. Y el ángel de Jehová es Jehová mismo, es Dios mismo, es el poder de Dios mismo a favor de cada uno de nosotros. Así que cuando leamos en la palabra acerca de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios, del ángel de Dios, del ángel de Jehová, recordemos, esas tres denominaciones significan a Jesús en el Antiguo Testamento. Y él estuvo activo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo vamos a dejar acá el día de hoy. Vamos a seguir con la segunda parte de la revelación progresiva de Jesús en el Antiguo Testamento la próxima semana, el martes de la próxima semana, en nuestro primer estudio bíblico de la semana, porque hoy es el último de esta semana. Y primero quiero darle las gracias por conectarse. En segundo lugar, le quiero recordar que ya viene el fin de semana. Preparemos nuestro corazón para congregarnos en nuestras respectivas congregaciones, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y usted y yo necesitamos bendición y vida eterna. Y que no caigamos en el contrasentido en el que cae mucha gente en el mes de diciembre, que siendo el mes en el que celebramos a Cristo, resulta que es el mes en el que más faltan las personas a la iglesia, porque están ocupadas en fiestas, en centros comerciales, en regalos, en todo. Aparte su tiempo para congregarse. Esos regalos que Dios tiene a través de congregarnos son los mejores regalos que podemos recibir en Navidad. Ningún regalo material se le compara. Así que le invito a que el próximo fin de semana usted se congregue en su congregación. Y si está en Guatemala y no tiene ninguna congregación local, le invitamos a que se congregue con nosotros en Oakland Mall, en el tercer nivel, el domingo a las 10:30 de la mañana, en la sala número 7 de Cinépolis. Usted va a ser bienvenido. Muy bien, con esto vamos a terminar orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por esa revelación de que Cristo es tu palabra, de que Cristo es tu sabiduría, de que Cristo es el ángel de Jehová, Señor. Y Padre, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón a esa revelación y a todas sus implicaciones, Señor, para bendición nuestra y para gloria tuya, Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te pedimos que en lo que resta de esta semana, tu Espíritu Santo nos guíe para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, Señor. Que sea también un tiempo, el fin de semana, un tiempo en el cual compartamos con nuestras familias y sea un tiempo de bendición familiar, Señor. Y un tiempo de recibir más de ti, Padre. Señor, también te pedimos en esta hora por la paz de Guatemala y por la paz de Jerusalén y de Israel, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado entonces al final de esta transmisión y le esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para nuestra primera transmisión de la semana entrante, donde seguiremos viendo las revelaciones de Jesús a través de su palabra en el Antiguo Testamento. Solo voy a contestar la pregunta de nuestra hermana Areli. Efectivamente, por eso se escribe ángel de Jehová con mayúscula, porque se refiere a Jesús. En algunas traducciones no lo hacen así, pero no lo ponen con mayúscula, sino en minúscula. Pero el hecho de que lo pongan con mayúscula o minúscula
donde notamos que es el Hijo de Dios es cuando habla en términos de yo como si fuera Dios, porque Jesús es Dios. Y el ángel de Jehová es Jesús. Entonces, cuando Jesús adopta la forma del ángel de Jehová, va a hablar en términos personales como si él fuera Dios. Esa es la señal de que estamos ante una cristofanía, que es una manifestación de Jesús en la tierra antes de encarnarse. Muy bien, con esto hemos terminado entonces, mis amados hermanos, les envío un abrazo, que tengan una linda noche, que el día de mañana sea un día de bendición, y les recuerdo, mañana sí tenemos una perla de la palabra en el transcurso de la mañana. Usted puede conectarse a cualquier hora. Normalmente estamos subiendo esa perla entre las 9 y las 11 de la mañana. Mañana la vamos a subir alrededor de las 9:30 de la mañana. Así que para que también edifique su vida, recordemos que la palabra de Dios dice que meditemos en la palabra de día y de noche. Y esa perla que subimos cada día es para ayudarle a usted a meditar en la palabra de Dios y que en ella tenga su delicia también. Y la palabra le bendiga, le levante, le exhorte, le anime, le fortalezca. Muy bien, que tengan una linda noche y un abrazo para todos y que el Señor les bendiga sobreabundantemente. Y gracias por conectarse.